espacio social a la casa por la asistencia al acto de presentación del libro de Ramiro Rivas y Franco Sabio de Tenerife. Para este espacio es un honor tener digamos, la posibilidad de que esta primera presentación pública de esta obra se realice aquí en La Orotava y en el marco de esta casa. En la mesa estamos sentados Ricardo Olmedo, que va a ser un poco también a intervenir en la presentación, Ramiro Rivas, autor del libro, y el que les habla, José Manuel Hernández, que bueno, le da un poco de introducción al acto. Bueno, yo a Ramiro Rivas lo conocí hace muchos años, posiblemente más de 25 años, cuando Ramiro había empezado ya, estaba empezando la investigación sobre lo que sería finalmente su tesis sobre la guerra civil en Tenerife, y que una de sus partes, digamos, es esta obra que hoy presentamos aquí, ¿no? Lo conocí en el archivo donde yo trabajo y bueno, desde ese momento un poco he seguido su trayectoria, sus publicaciones, sus charlas, sus conferencias, y creo que no me equivoco si afirmo que en estos momentos es una de las personas con un mayor conocimiento sobre lo que sucedió en Canarias y particularmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife durante los años de la Guerra Civil Española. Hablo de hace más de 25 años, por lo tanto puede imaginarse que el inmenso trabajo que ha desarrollado Ramiro Rivas durante todo este año de recopilación de fuentes documentales que le ha permitido pues, finalmente hacer un análisis bastante detallado de lo que sucedió en los años de la Guerra Civil en Canarias, ¿no? Fruto de ese trabajo, de este libro, que como les digo es la primera entrega de sus investigaciones para su tesis doctoral, y en el que hace un recorrido por los meses que pasó Franco en Tenerife hasta su partida de las islas el 18 de julio del 36. Unos meses que se caracterizaron por la clara hostilidad hacia Franco por parte de las organizaciones populares, de las organizaciones políticas y sindicales de izquierda en Canarias y del pueblo en general, del pueblo trabajador isleño, que ya lo reconocía como un clarísimo aspirante a golpista a sublevarse contra la Segunda República, ¿no? Unos meses que se caracterizan también por la inactividad de los dirigentes del Frente Popular ante las evidentes provocaciones del comandante general de Canarias y de sus conocidas actividades subversivas de preparación del golpe de Estado en la isla. Todo eso lo explica y lo analiza con detalle Ramiro en esta obra, ¿no? Este es un libro que a mi juicio sitúa a Canarias con un análisis, como digo, exhaustivo del contexto sociopolítico en el que actúa el futuro jefe del alzamiento. Sitúa a Canarias en la centralidad del relato sobre los preparativos del golpe de Estado y el inicio de la guerra civil, ¿no? Y yo creo que aporta suficiente análisis y datos para que por parte de la historiografía española empiece a considerarse a Canarias algo mucho más del simple territorio donde salió Franco para dirigir el ejército fascista durante toda la guerra civil. Con esta publicación, pues yo creo que Ramiro deja bien claro la implicación de la oligarquía tinerfeña y canaria en general en el golpe de Estado. Deja bien claro también el papel que jugó la Iglesia Católica en esta trama golpista, así como el papel jugado por los militares canarios, claramente identificados con los intereses de la oligarquía canaria en ese momento. Deja también claro la actitud de cierta pasividad del Frente Popular ante las maniobras golpistas, desmonta la hipótesis mantenida por algún historiador sobre la supuesta implicación de Franco en el supuesto asesinato del general comandante militar de Gran Canaria, Amado Balmes,
y trata de desmontar asimismo el aceptado discurso de que en Canarias no hubo guerra civil, mantenido hasta el día de hoy por algunos sectores, incluso sectores progresistas y los sectores conservadores insulares, incluyendo al ala más nacionalista de este sector conservador canario. Obviamente, yo creo que en Canarias vamos con cierto retraso respecto a otros territorios del Estado en cuanto a las investigaciones sobre la guerra civil, la Segunda República, la guerra civil e incluso sobre el franquismo en Canarias. Afortunadamente, en los últimos años están apareciendo algunas publicaciones y esperamos que sigan apareciendo en los años venideros, que nos permita ir teniendo un conocimiento más exacto, más completo de qué fue lo que sucedió en Canarias durante esta convulsa etapa de nuestra historia, ¿no? No voy a extenderme más porque somos 3 personas las que vamos a hablar. Simplemente, pues, yo creo que es absolutamente recomendable, porque es un libro que inevitablemente va a tener que formar parte de la biblioteca de los canarios, porque yo creo que sitúa con bastante claridad, con bastante rigor científico, con bastante rigor histórico, sitúa perfectamente cuál fue el papel que jugó, que desempeñó Franco en la preparación de todo el golpe en estas islas, cómo entra en contacto con lo que se ha denominado la trama civil, que apoya y que promueve también el golpe de Estado y en la que está implicada directamente la oligarquía tinerfeña. Antes que nada, hacer dos consideraciones previas, ¿no? Una de tipo personal, y es que, claro, cuando presentas un libro de una persona que conoce eso hace 28 años, en mi caso, con quien tienes una relación bastante profunda, ¿no?, de colaboración, se hace difícil, ¿no?, presentar una obra. ¿Por qué? Por algo obvio, porque el elogio gratuito puede ser la norma, pero en este caso creo que cualquier tipo de elogio está totalmente justificado. Una segunda consideración, antes de empezar a hablar del libro, es que teóricamente estamos en tiempos de memoria, ¿no? La memoria es el espacio de lo fragmentario, frente a la historia que sería el espacio de la síntesis, ¿no?, de la explicación. Y aunque se diga que estamos en tiempo de memoria, la memoria dominante que tenemos de la guerra civil, de la Segunda República y del régimen franquista es la de los vencedores en la guerra civil, aún a día de hoy. Y eso creo que es algo importante plantear, en el sentido de que los discursos oficiales, incluso cuando uno lee la prensa, los comentarios, ¿qué páginas son? O bien justificaciones a día de hoy, más o menos renovadas, de las posiciones de los vencedores, o bien cesiones, vamos a decirlas así, a una serie de tópicos que se elaboran a posteriori, ¿no? Entonces, en este sentido, la obra de Ramiro Rivas y Franco salió de Tenerife, desde mi punto de vista, es una de las más importantes que se han publicado en el archipiélago sobre la guerra civil, independientemente de temática. Y si ya tenemos en cuenta la presencia del que sería futuro dictador por una gracia de Dios, ¿no?, como decían los vencidos, ya eso hace que sea recomendable su lectura. Además, Franco salió de Tenerife, como decía José Manuel, es un trabajo de investigación, es parte de un trabajo más amplio sobre la guerra civil en Tenerife de más de 25 años. Y, al igual que su tesis, que fue una obra ciclópea, ¿no?, de casi 3.000 páginas, presenta una serie de rasgos que yo creo que son bastante importantes. En primer lugar, el libro sistematiza, ya este libro en concreto, sistematiza lo ya publicado, pero lo ya publicado desde el año 1937, sobre la estancia de Francisco Franco Bahamonde en las islas. Sistematiza lo publicado, pero es que además lo más importante es la inmensa aportación documental. Una inmensa aportación documental que abarca fuentes de distinto tipo, una enorme variedad y una gran calidad, especialmente las fuentes de origen militar, donde se nos muestran o aclaran muchísimas incógnitas, se despejan muchísimas incógnitas que han estado
siempre, ¿no?, en la memoria colectiva e incluso en la propia producción historiográfica anterior. En este sentido, el libro es un antes y un después. A eso hay que sumarle que el tratamiento de fuentes es estrictamente riguroso y que el libro tiene varias funciones, como veremos más adelante, pero lo que sí es cierto es que desmonta muchísimos tópicos. Uno, explícitamente, el tratamiento que dan los hagiógrafos del dictador locales y peninsulares, así como otras leyendas urbanas, podríamos decir, que son cuestionadas, rebatidas y que en algunos casos podrán resultar polémicas dado su arraigo en determinados círculos, sobre todo con temas referidos en la segunda parte del libro. Y otra cuestión a destacar no son los que se reconstruyen acontecimientos. Algo muy importante que señalaba José Manuel es el planteamiento no solo de Franco en Tenerife, sino qué pasa en Canarias, cómo se construye la trama golpista en términos militares, cómo es la guarnición, tanto la de Tenerife como la de Gran Canaria. Es algo fundamental, siempre se nos dice en algunos círculos, por ejemplo, los círculos no dicen que la guerra civil fue una guerra de españoles, no, fue una guerra civil de Canarias. Y dentro de esos golpistas había muchísimos y estaban bastante bien asentados en las estructuras de poder locales. Y también es, desde mi punto de vista, de estricta relevancia el tratamiento que se da a la actuación del Frente Popular, tanto a las organizaciones como sobre todo a los cargos políticos, gobernadores civiles, etcétera, y a su acción o más bien inacción ante el ruido de sable, que era bastante evidente, ¿no? En cuanto a cómo se articula el libro, dos partes muy bien definidas. Una primera sería una trayectoria del general golpista desde las elecciones de febrero del 36 hasta su salida el 18 de julio y, como decíamos, ese escenario en el que se mueve ese general golpista. La segunda parte, en cambio, nos habla de algo muy interesante, ¿no? La cara oculta de Franco en Canarias. Y aquí hay un trabajo de clarificación, de poner orden documental, de desbrozar distintas interpretaciones, rumorologías y afirmaciones, creo que de mucho peso, tanto con los atentados reales, presuntos, y también los inventados, que se ejercieron contra el comandante general de Canarias, así como con la represión, la vinculación directa de Franco con la represión. Franco no se va de Canarias y bueno, y las islas quedan aisladas, ¿no? Sino que Franco sigue interviniendo en este coto, en este feudo, en algún momento comenta Ramiro. Además, con relación a la represión, el estudio es básicamente de casos, pero plantea unas conclusiones generales importantes. Hay una tipificación de la represión, de sus funciones, de sus momentos, de sus intensidades. Y por último, hay un capítulo, que no es el último, sería la segunda parte de, valga la redundancia, la segunda parte que tiene que ver con el caso de Amado Balmes, donde se plantea, ¿no?, desde mi punto de vista, qué es lo que se ha dicho, tanto desde las geografías franquistas, cuáles han sido las versiones oficiales, como esas nuevas teorías básicamente sustentadas en los últimos tiempos que plantean un asesinato que probablemente, para lo único que sirve plantear esa hipótesis, que aquí se demuestra falsa, es para confundir aún más, para confundir y para desviar la atención quizá de cuestiones mucho más interesantes. En este sentido, y lo que reitero una vez más, es que este libro constituye un hito. Y esperamos, ¿no?, que Ramiro siga publicando el resto de los materiales, organizándolos, profundizando en ellos, porque claro, esta publicación empieza básicamente con las elecciones del Frente Popular, una declaración de estado de guerra, el mismo febrero del 36, pero claro,
1939 y años posteriores, sería todo el recorrido, ¿no? Y ya cedo la palabra al autor. Intensas y profundas gracias a esta institución, a la Casa, por tener el privilegio de poder presentar mi obra ante ustedes y sobre todo pues lo bien acompañado que estoy, ¿no? O sea, en ese sentido pues las gracias también a los dos presentadores, ¿no? Porque aquí en estos momentos y dentro de la idea de la construcción del relato verdadero de lo que aquí ha ocurrido en la Segunda República, en la Guerra Civil y en todo el franquismo, estamos representados, o sea, tres personas comprometidas con la verdad, con explicar lo que sucedió y con el tratamiento, digamos, todo lo más científicamente posible de la fuente y el análisis de las situaciones, porque hechos tan importantes como lo sucedido con los antifascistas de Río de Oro, que es uno de los hechos singulares de la guerra, ¿no? Ahora de la guerra civil y protagonizado por canarios, fundamentalmente por tinerfeños antifascistas, que es una epopeya, que es el libro de José Manuel, ¿no? Que es uno de los hechos históricos desconocidos. Ahora se está reivindicando pues, lo ocurrido, una situación relativamente parecida, fracasada desgraciadamente, que es la gran huida de presos políticos en Navarra, ¿no? en el fuerte San Cristóbal, que es muchísimo más conocida, ¿no? que lo que ocurre, que lo que hacen los canarios de Río de Oro, que además es una evasión triunfante, o sea que es muy importante, y luego las peripecias, etcétera, que les recomiendo también muy encarecidamente. Esto es un hito, y luego también el trabajo de investigación de mi querido amigo pues, Ricardo Guerra Palmero, que hace un magnífico desarrollo, o sea, lo que conocemos, que es mucho ya, de la primera posguerra del franquismo en Canarias, se lo debemos fundamentalmente a sus obras magníficas. O sea que realmente en ese sentido hay a pesar del enorme retraso evidentemente que hay en la cuestión de investigación histórica, del cuidado que las autoridades e instituciones de todo tipo, salvando alguna excepción, no han tenido nunca con la historia, con el trabajo de los historiadores y con la recuperación de la memoria histórica. A pesar de eso, pues tenemos esperanza de que podamos seguir trabajando y seguir profundizando en ello y levantando el relato democrático sobre la República, la guerra, la represión, que es el producto más depurado de la guerra civil en Canarias, ¿no? Y en este sentido, me gustaría hacer hincapié pues, en algunas cosas sobre el libro, ¿no? Que, bueno, primero el título. En primer lugar, o sea, sorprendentemente, en todas las biografías que existen, que son unos cuantos miles, ¿no? O referencias ya, que son otros cuantos miles más, sobre el general Franco, ¿no? Su trayectoria militar, su participación en el golpe de Estado y en la guerra civil, Canarias sale por dos o tres pequeñas anécdotas. Y realmente, y desde Canarias jamás tampoco se ha hecho una biografía, un seguimiento, ¿no? Sobre su actuación y su persona aquí y la importancia. Y sí podemos decir una cosa, que en la estancia del general Franco y lo que él representa y lo que él realiza y desarrolla, sí podemos decir, afirmar, que la historia con mayúsculas pasa por Santa Cruz de Tenerife en gran parte y sobre todo está en el despacho del gobierno militar de Las Palmas el 18 de julio. La historia con mayúsculas, porque ahí se decide evidentemente no solo el destino de Canarias, que sí, el destino hasta hoy en día, porque hoy las consecuencias del cambio de la correlación de fuerzas que se produce del 17 al 18 de julio continúan. Hoy todavía el peso y el pozo del franquismo y lo que significó y la derrota catastrófica que sufren las clases subalternas canarias, pues todavía estamos pagando esa situación y la correlación de fuerzas se mantiene en favor de las fuerzas conservadoras y de derecha, que siguen manteniendo su predominio aquí. Y eso es consecuencia de lo que sucede. Entonces, en ese sentido,
esta cuestión remarca esa situación. O sea, es la cuestión más importante que sucede en el archipiélago durante los últimos 100 años, de una forma decisiva, y aquí se deciden muchas cosas, muchas cosas. O sea, en ese sentido, el libro hay que entenderlo como el primer paso, o la primera cuestión, sobre la guerra civil en Canarias, que efectivamente sí hubo guerra civil en Canarias. Y además hay pruebas evidentes en muchas cosas, a pesar también del tiempo construido. Y además, esa guerra civil en Canarias tiene muchas características. Ya les decía, una de ellas es el tipo y los ritmos de la represión. Pero no solo eso, o sea, tiene consecuencias económicas muy importantes y muy graves. Hay unas transferencias enormes de riqueza de unos grupos sociales hacia otros, además de poder político, evidentemente, ¿no? Y hay consecuencias demográficas. O sea, simplemente adelantarles un dato, porque a mí hay que hablar de varias cosas, ¿no? dentro de la actuación, de la violencia que se desata a partir del 18 de julio de 1936, que es la represión política, pero también las pérdidas demográficas generadas por la violencia como tal. Y yo les puedo decir, y me quedo muy corto en la estimación que hago, que Canarias, por la violencia que se produce a partir del 18 de julio hasta los años 50 aproximadamente, un mínimo de 20.000 personas desaparecen, mueren, ¿no? Sin contar las pérdidas demográficas que se suponen, por ejemplo, en la cuestión de los desnacidos. O sea, en ese sentido, y además dentro de las características que ya lo señalaba, me parece que Ricardo, hay un elemento específico y muy importante, que ha sido obviado por parte de los elementos interesados, que es una de las características claves de la guerra civil en Canarias o de Canarias, es que es la primera guerra civil entre Canarias. A pesar de que aquí no haya habido frentes, eso es uno de los ámbitos, uno de los aspectos, quizás no de los más importantes, de una guerra civil o de una guerra como fue la guerra de España, que fue una guerra absolutamente moderna, múltiple, muy compleja, en donde los elementos económicos, políticos, sociales, mentales, culturales, etcétera, tienen una enorme importancia. Y sus consecuencias fueron terribles. O sea, nosotros somos desde aquella época una sociedad enferma y una sociedad que no hemos hecho la catarsis necesaria. Tenemos que hacer, para eso la cuestión de la recuperación de la memoria histórica es primordial, la catarsis necesaria, el conocer la verdad, el conocer lo que pasó, el analizar y el soportar y el tener en cuenta esas consecuencias para remediar. O sea, eso está abierto, son heridas abiertas que hay que cerrar, evidentemente. Y uno no puede cerrar una cosa que desconoce. Entonces, en ese sentido, el libro se enmarca en eso, porque el libro aporta pues toda una serie de cuestiones que ya se han referido mis compañeros, o sea, un enorme trabajo de investigación, de afloramiento de fuentes, y sí les puedo garantizar una cosa, ¿no? Que está hecho intentando obviar cualquier tipo de ensoñación o de fabulación o de simple dislate, ¿no? O sea, las cosas que no están absolutamente confirmadas o que tienen elementos racionales de ser verosímiles no aparecen ahí, sino que la biografía se establece pues de una forma, sobre fuentes, comprobaciones, sistematizaciones y un análisis pues lo más riguroso posible. No está completa también, ¿no? O sea, porque nos faltan allegar una enorme cantidad de recursos, o sea, de archivos, de memorias particulares que sé que existen por ahí, que no se ha podido acceder. En fin, el trabajo todavía es muy importante. Y voy a adelantar, porque vamos, es importante mantener además un coloquio y, en fin, que ustedes luego pregunten lo que les parezca. Y entonces le voy a dar una mera semblanza. El libro, como se decía, está dividido en dos grandes partes. Uno se titula, la primera parte, Franco en Canarias, y es una biografía sistemática, de ahí el título. O sea, Franco está 127 días en el archipiélago, 7 en Las Palmas, que son muy importantes,
importantes, evidentemente, pero 120 días en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife fundamentalmente, aunque también llega aquí a la Orotava un par de veces, ¿no? Donde hay un presunto atentado, en fin, etc. No comprobado, ¿no? Entonces, en esos 120 días, Franco aquí realiza pues toda una serie de tareas, ¿no? Y Franco, evidentemente, y de ahí el título, sale de Tenerife, sale hacia Gran Canaria y de allí pues toma rumbo hacia el hacerse cargo de la jefatura del ejército acantonado en el protectorado marroquí, ¿no? Y eso es lo que va a definir, esos tres aspectos, es lo que va a definir la vida de Franco aquí, ¿no? Franco sale de Tenerife, y encima yo recuerdo ya de niño escuchar, ¿no? En fin, la gracieta, que no deja de tener pues, cierto humor, ¿no? Por parte de los chicharreros, de que los chicharreros como pueblo pues, han cometido graves errores históricos de gran consideración, ¿no? La primera es no dejar entrar a Nelson, ¿no? Cuando lo quiso hacer, y la segunda es dejar salir a Franco, ¿no? Evidentemente. Entonces, en ese sentido, Franco va a establecer una triple vida cuando llega por aquí, ¿no? La primera como alto funcionario del Estado español, ¿no? Como jefe militar de todo el territorio, de todo el archipiélago, en donde establece pues, una vida burguesa, ¿no? Al golf, al casino, viene a las fiestas de aquí de la octava del Corpus, está pues, también en el Corpus Lagunero, se mueve por aquí por allí, y sobre todo convive con la oligarquía, de la cual, y en segundo lugar, y este es digamos ya su segundo aspecto, un poco más oculto, no demasiado tampoco, porque realmente Franco tampoco se privaba demasiado frente a la leyenda urbana que hacía que Franco estaba aquí como desterrado y muy periférico, fuera de la conspiración, que el hombre estaba aquí pues mirando desde muy lejos el asunto. Nada que ver con eso, ¿no? Franco aquí conspira desde el momento que llega y además sabe que si quiere, digamos, auparse a la posición de privilegio que ya intenta ocupar y que ya ocupa, Franco tiene que ganarse a la derecha antirrepublicana de Tenerife primero, ¿no? Para tener su base social y luego del archipiélago. Y lo va a hacer desde el primer momento. Además, Franco va a ser recibido, como decía pues, aquí José Manuel, con una enorme hostilidad por parte de la mayoría de la población de Tenerife, ¿no? Que ven en Franco al verdugo de Asturias, al militarote que había llevado a la muerte pues, a cientos de soldados en las guerras marroquíes, ¿no? En las cuales participaron muchos tinerfeños en concreto, ¿no? O sea, los regimientos de Tenerife participaron en las guerras de Marruecos, como luego van a participar en primera línea como carne de cañón en la guerra civil. Entonces, en ese sentido, Franco va a dirigir la lucha de la oligarquía frente por un lado, a las autoridades republicanas de aquí de la isla, ¿no? En concreto, y frente también a las organizaciones políticas, sobre todo los sindicatos. Y hay un hito muy importante que es el hito del 1 de mayo, en donde Franco ya, una vez realizado, ya tiene el operativo militar montado para realizar el golpe de Estado. Con esto, o sea, en el libro, si ustedes miran los anexos documentales, si lo ojean o lo leen, verán que el operativo de la toma militar de Santa Cruz, o sea, el golpe de Estado al fin y al cabo, visado y firmado por Franco, tiene la fecha del 18 de abril, no de junio, no de primeros días de julio, sino que 3 meses antes Franco ya ha organizado sus fuerzas y sus tropas, y el 1 de mayo hace la primera cata, digamos, militar, a ver cómo le funcionan sus tropas, a ver cómo responden, digamos, las organizaciones de izquierda, ¿no? Y a partir de ahí hay una lucha de las autoridades republicanas y de las organizaciones de izquierda por echar a Franco de aquí, porque ven que efectivamente Franco es un peligro real y directo. Y de ahí, luego, las organizaciones de izquierda van a conspirar y van a intentar matar. Yo creo que hay dos tramas, digamos, en la cuestión de que van a intentar acabar con la vida de Franco. Entonces, en ese sentido, hay confrontaciones. O sea, por un lado, las derechas tinerfeñas todas, ya incluidas las republicanas, se nuclean alrededor de Franco.
y se constituye ya la trama golpista civil del golpe aquí, que son más de 5.000 personas, cuyos nombres y apellidos tengo y que hay un pequeño análisis en el libro, ¿no? O sea, hay un homenaje a Franco que se firma pues, en el Palacio de Capitanía General, que está en la Plaza Huelga, ¿no? En Santa Cruz, en donde se abren ahí, y hay los nombres y apellidos de la gente, y esa gente va a ser la base social y la base, digamos, miliciana, que se va a levantar el 18 de julio aquí, porque no solo son las tropas, sino va a haber la milicia de Acción Ciudadana y la milicia falangista, además de organizar a la fuerza de orden público, etc., ¿no? O sea, entonces, esta segunda cuestión, ¿no?, de Franco aquí en Tenerife como paladín de la derecha, y luchando además contra las autoridades republicanas. Y Franco además tiene otra cosa, que tiene muy buena memoria y no olvida lo que él considera ninguna afrenta. Y eso va a ser pagado con la muerte, por parte de los que él cree que le han ofendido o que le han molestado. Desde los concejales contumeliosos, o sea, afrentosos contra Franco, todos los concejales del Frente Popular que firman las mociones de la petición de destitución de Franco van a ser castigados. Unos de una forma, unos desaparecidos, otros con multas, otros perseguidos durante años. Inclusive, hasta mediados de los años 60 se le está dando, digamos, la alerta judicial por parte de la justicia militar, pues a bastantes personas aquí que habían ocupado cargos de concejales en los ayuntamientos de los 32 municipios de esta isla, ¿no?, en concreto. Y un tercer elemento que sería Franco ya como elemento fundamental de la conspiración hasta el Estado. Él es el jefe militar del golpe de Estado aquí. Él lo organiza y él lo dirige. Y, como les decía, el 18 de abril de 1936 firma el operativo militar, ¿no?, el supuesto teórico militar para ocupar Santa Cruz de Tenerife, lo mismo que firma junto con el general Balmes el 28 de mayo de 1936, en un viaje que hace específicamente a Las Palmas, el operativo militar para ocupar Las Palmas en concreto. O sea que en ese sentido, Balmes era un hombre suyo. Y hay pruebas e indicios que así lo testifican. En contra, en cambio, no tenemos ninguno en concreto. Bueno, y la tercera cuestión, como les decía, pues es lo más conocido de Franco como conspirador. Aunque por ahí podrán leer pues, muchísimas, o tendrán pues, seguramente muchísimas informaciones de que Franco aquí pues, estaba periférico, que estaba pues, que no ocupaba ningún puesto de relevancia y tal. Franco es el segundo general más importante de la conspiración militar contra el gobierno de la República. Después del general Sanjurjo, es Franco. Y Franco, una vez muerto Sanjurjo, se va a erigir no de un día para otro, como se cuenta, sino Franco era el hombre fundamental ya, era el poder con el que negociaban los nazifascistas directamente ya de entrada. Y eso no es porque a Hitler se le haya ocurrido en un momento determinado, eso estaba todo organizado y preparado, evidentemente. O sea, evidentemente hay algunas cosas, digamos, de no planificación o que se tiene que cambiar sobre la marcha, pero fundamentalmente el golpe y el inicio de la guerra civil es una sistematización por parte de los militares, que son técnicos en eso, o sea, en subversión, en ocupación de territorio, son técnicos en la muerte y en la agresión a sociedades civiles. Y bueno, eran los técnicos que había en aquella época, no me atrevo yo a poner un adjetivo, ¿no? Pero bueno, en fin. Y entonces, esta es la parte más conocida, ¿no?, de Franco, es toda la cuestión pues, del Dragon Rapid, ¿no?, en concreto, de la avioneta que viene a buscarlo, porque el primer plan de salida de Franco aquí, y si quieren luego pues comentamos la cuestión de los rodeos ni siquiera se considera. O sea, toda la documentación que yo he visto, sí se considera que Franco salga en avión desde Tenerife, pero de los rodeos nunca. Nunca aparece esa pista de aterrizaje, esa mala pista de aterrizaje que era en aquellos momentos. Sino que Franco iba a salir desde el puerto de Santa Cruz en un hidroavión. Lo que pasa es que los hidroaviones que tenían
cuando lo quieren alquilar o comprar, no eran lo suficientemente técnicamente adecuados como para venir a buscarlo, y entonces deciden traer un avión normal, ¿no?, que sí tenía las garantías suficientes, que era el tipo de Dragon Rapid, por ejemplo, que era el avión particular del príncipe de Gales de la época, ¿no? O sea, que ofrecía, al menos, porque los accidentes de aviación en aquella época pues, eran bastante frecuentes también, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones, y por eso pues la ida a Las Palmas de Franco, que no necesitaba para coger el avión entrando matar a nadie, me refiero ya al caso de Balmes, ¿no? Entonces, Franco juega un papel absolutamente fundamental, pero no solo Franco, ni muchísimo menos, sino que al lado de Franco está la oligarquía canaria, y no solo eso, sino que durante toda la guerra civil va a haber un lobby tinerfeño en el cuartel general, de 4 o 5, inclusive el ministro más longevo de Franco, el señor González, ministro del Interior desde 1942 hasta 1958, es de La Palma, entre otros personajes, ¿no? Entonces, en el libro se encontrarán ustedes, y ya termino con esto, pues un texto sistematizado, organizado lo mejor posible, redactado, pues yo creo que se deja leer bastante bien, ¿no? En ese sentido se ha hecho un trabajo pues, muy considerable, no solo por mi parte, sino por parte de algunos muy buenos amigos que han corregido el original también, y se aporta pues unos perfiles biográficos, yo creo que inestimables, además de la documentación inédita en gran parte que se aporta también, y en ese sentido también se aporta la propia portada del libro. Termino con esto, con una foto pues, muy simbólica. Esa foto es del 14 de abril, ¿no?, de la portada del libro, el 14 de abril, que se conmemora el 5º aniversario de la proclamación de la Segunda República, ¿no? El 14 de abril de 1936. Seguramente el sitio es la Rambla 25, no estoy absolutamente seguro y por eso no lo he puesto, ¿no? Pero vamos, creo que sí. Y Franco está acompañado por dos personajes, además, por dos importantes miembros de las autoridades políticas. A un lado está José Carlos Esbars, que era el último alcalde republicano de la época, de la capital, ¿no?, de Santa Cruz de Tenerife, y había sido el gobernador civil interino que había recibido a Franco el 13 de marzo de 1936 y al que Franco siempre le culpó del recibimiento que se le había hecho. Él estaba obsesionado de que el Frente Popular le había organizado ese recibimiento, y quien realmente le organiza, digamos, esa pitada y la huelga general que lo recibe es la CNT. Y al otro lado pues está el gobernador civil de la provincia, el señor Manuel Vázquez Moro, que es, digamos, además un miembro destacado también de izquierda republicana a nivel estatal, íntimo amigo de Azaña, amigo personal del presidente Azaña, y que esto es el 14 de abril. Bueno, el 14 de octubre ninguno de los dos está vivo. El alcalde va a ser desaparecido y el gobernador civil fusilado. Y muchas gracias por haberme escuchado. ¿Cómo considera usted que quedó la situación de Balmes? Pues, ¿Lo asesinaron o lo asesinaron? Sí, yo se lo explico muy rápido. Vamos a ver, Balmes fue en la mañana del día 16 a probar unas pistolas porque se las quería dejar a una guardia de jóvenes falangistas que tenían para su propia protección personal, ¿no? Porque ellos estaban muy obsesionados, los jefes militares aquí, con posibles atentados. Aquí, por ejemplo, actuaba la FAI en Tenerife, ¿no? En Las Palmas lo desconozco. Y había, pues, pistoleros de la FAI, vamos, o sea, hombres armados, además, activistas de pelo en pecho, ¿no? O sea, en ese sentido, Franco va a tener un atentado. Entonces, Balmes estaba probando esas pistolas y pura y simplemente lo que ocurre es que se le encanquilla una y alguna gente, entre otros parece ser Balmes, tenía la costumbre de desencasquillar la pistola poniéndola pues contra su cuerpo para hacer más fuerza, en fin.
yo tengo amigos personales que son buenos tiradores de pistola y alguno me ha dicho que tiene esa costumbre, no la mayoría. Y entonces, pues, simplemente muere con un accidente. O sea, se le dispara la pistola lo hiere mortalmente y Balmes queda gravísimamente herido de muerte, pero todavía pues lo llevan a la casa de socorro, al hospital, y puede hablar y está pues en condiciones de decir lo que ha pasado. Y no tenemos, pero ni el más mínimo indicio, ni hay ningún testimonio de ningún tipo, ni está en papel ninguno que sea mínimamente fiable, de que Balmes haya sufrido un intento de asesinato, sino que aquello fue un accidente. O sea, él fue, pues, un inconsciente que la propia justicia militar, en 1937, al pedir la viuda, pues una paga, digamos, mejor dicho, una paga especial, ¿no? Porque se le considerase, digamos, muerto el primer muerto de la acción de guerra del movimiento nacional, se le dice que no, porque Balmes lo que había cometido, pues era una imprudencia, y como tal se trata. ¿Y en qué fecha muere? Es la misma fecha en que Franco está en Las Palmas. No, un día antes. Además, hay un montón de indicios, testimonios y pruebas de que Balmes era A, un general monárquico, B, era amigo de Franco, C, era subordinado a Franco. Franco lo nombra, por ejemplo, como uno de los jefes de las columnas de Asturias, para reprimir a los obreros. O sea, Balmes no era para nada republicano, ni nada que se le pareciese, ni la propia guarnición de Las Palmas era pro-republicana tampoco. O sea, el 18 de julio se sublevan todos, prácticamente menos uno. Menos uno que Franco dice que no, que luego se trata de unir a Franco y Franco le dice que no porque no se fía de él. O sea, lo de Balmes además se rumoreó de que Balmes había sido la primera cuestión, pero pueden ver en el libro también como, vamos, se le dedica un capítulo a esta cuestión, ¿no? Que es muy golosa. Yo lo siento mucho, vamos, lo siento inclusive hasta por mí, en ese sentido, porque realmente es mucho más, en fin, interesante, novelesco, entretenido, en fin, todos los adjetivos que ustedes puedan tener, de que Balmes hubiese sido asesinado y que se hubiese establecido pues, una trama truculenta, etcétera, interesantísima, ¿no? Pero no hay nada de eso, no hay ninguna necesidad, no hay ninguna explicación. Efectivamente, el único hecho, digamos, discordante es este, o sea, que Balmes se hubiese autodisparado. Bueno, yo les puedo decir otra cosa con otro personaje, ¿no? O sea, don Buenaventura Durruti, ¿no? El jefe de la CNT, el anarquista más importante, que también ha sido una muerte, digamos, muy controvertida, muy comentada. Las investigaciones mínimamente serias hacen que Durruti muere porque se le dispara al naranjero porque no habían tenido la precaución de poner el seguro a la pistola ametralladora. Pues Balmes muere pues de una forma pues tan prosaica como eso, por una imprudencia. No digna de un general, pues evidentemente no, pero así sucedió. Y vamos, yo les puedo decir que es una cuestión a la cual he dedicado muchísimo tiempo en ver, pues, el tratar, digamos, de discernir qué hay de verdad en eso. Y lo primero que se da en fuentes, por ejemplo, consulares francesas, es que Balmes fue asesinado, pero por los republicanos, porque era un franquista, era uno de los generales rebeldes. Él iba a quedar aquí como comandante militar de Canarias, estaba designado ya. Y por ejemplo, en Las Palmas, Franco se tiene que hacer con el mando del golpe militar del 18 de julio, porque Balmes no está, y hay los 2 o 3 primeras horas, digamos, del golpe, pues un medio de parajuste aquello, porque la figura, el hombre que tiene el mando directo de la guarnición, pues ha desaparecido, y aquello pues lo tienen que arreglar a toda prisa. Luego ya no tiene ningún problema, ¿no? pero vamos, pero sí se nota que ahí hay un vacío en concreto. Y ya digo, ni los médicos, ni los cientos de testigos que ven a Balmes, y luego Balmes ocupa una capilla ardiente en la noche de su muerte, después de su muerte, en donde pasan miles de personas y pueden ver la guerrera de Balmes, que está puesto en el catafalco. Hay fotos del asunto, ¿no? O sea, entonces, lo de Balmes yo no tengo la más mínima duda, ni el más mínimo atisbo, o sea, de que ocurre lo que ocurrió, o sea, que es un accidente y que muere, como muchos accidentes que se producían
pues en el ejército de mil y un tipo, ¿no? Siguiendo con lo mismo, ¿no? La pregunta es ¿de dónde viene por primera vez la hipótesis de que Balmes es asesinado? Sería la pregunta, ¿no? ¿De dónde sale? Porque claro, es una historia muy tardía, ¿no? Lo del interview y todo esto. Sí, un poco antes, quizás, pero sí. Hombre, es muy atractivo, ¿no? O sea, el especular con este tipo de cosas que ocurren a través de la historia, ¿no? O sea, igual que la cuestión después de los rodeos, del dragón rapide, que si viene aquí, viene allí, viene tal. Es dar vueltas sobre cosas que son inexistentes, o sea. Y, perdón. Sigue, Ricardo. No, lo que te iba a preguntar era, lo que comentases es, ¿de dónde viene? No, eso, vamos, ante el hecho, ¿no? O sea, es un hecho que canta, evidentemente, o sea, 2 días antes del estallido del golpe de Estado, pues desaparece, muere, digamos, uno de los generales importantes, aunque no era, o sea, lo que sí hay que tener claro es la jerarquía que ocupaba. Franco era el comandante militar del archipiélago, y Balmes era el gobernador militar, o el comandante militar de la provincia de Las Palmas. Era un subordinado, e inclusive se da la casualidad, aunque no está hecho evidentemente a propósito porque la situación era otra todavía. Quien nombra a Balmes comandante militar de Las Palmas es Franco, como jefe de Estado Mayor Central del ejército que le ocupaba ese puesto en enero de 1936. O sea que en ese sentido no hay ni el más mínimo indicio por lo cual a Franco le beneficiase, digamos, asesinar a ese general. Muy por el contrario, o sea, lo que le causa es un perjuicio. Franco tiene que acelerar. Franco se iba a quedar aquí en Tenerife un par de días más. Él creía, que es otra de las cuestiones muy interesantes, ¿no? Él creía que el golpe de Estado no se iba a dar el 18, sino que se iba a dar el 21. Por eso a la mujer la embarca en un barco en Las Palmas para el día 19, y en cambio la tiene que dejar botada allí, a la mujer y a la hija pequeña, ¿no? Y Franco, pues no estaba en principio muy por la labor, ¿no? O sea, lo que pasa es que él sale corriendo para Las Palmas cuando recibe la noticia, y en ese caso Franco siempre actúa como un oportunista, y sabe hacer de la necesidad virtud. En su escudo, digamos, nobiliario, entre comillas, debería figurar que no hay mal que por bien no venga. Como Franco dijo cuando la anunciaron, cuando había asesinado a Carrero Blanco, lo que dijo Franco, según testimonio, digamos, que corren por ahí, que tal, dice, pues no hay mal que por bien no venga. O sea que Franco en ese sentido tenía las características de aprovechar la cosa, lo mismo que cuando se enteró del asesinato de Calvo Sotelo, lo que dijo Franco fue, ya tenemos un mártir. Y Franco, que se había quitado del golpe, se vuelve a montar en él otra vez. Y no solo por eso, ¿no? O sea que en ese sentido, lo de Balmes se rumorea ya desde que ocurre. Y ya digo, las fuentes consulares francesas, y se establece, digamos, una triple cuestión, ya en 1936. Franco fue asesinado, pero la primera versión que se hace del asesinato no es que haya sido Franco, sino que han sido los republicanos quienes lo han matado. B, un accidente. C, un suicidio. Son las versiones que corren. La primera y la tercera desaparecen, y la que se mantiene durante bastante tiempo más es el accidente. Y luego, ya en los años 60, se vuelve a recuperar, en concreto Paine, ¿no?, el que ahora dice que no se le ha asesinado y tal, sí hace que Franco insinúa que Franco ha mandado matar o ha participado de alguna forma o de otra en la muerte de Balmes, ¿no? Y luego, pues a partir de, efectivamente, ya cuando Franco muere, pues se establece la gran polémica aquí en Canarias, gracias al periodista Morales, ¿no?, en Interview, que saca, entre otras cosas, pues la sabrosa historia, comidilla del asesinato de Franco, de las imágenes de Ginamar, de la enorme represión que hubo en el archipiélago, etcétera, etcétera, ¿no? Y se monta pues la gran polémica aquí. Y eso pues ha seguido arrastrándose de una forma o de otra hasta que se ha hecho
pues por un lado ha aparecido pues el gran paladín, que es el historiador Ángel Viñas, que defiende pues a macha martillo el asesinato de Franco, proponiendo en su último libro ya a nada menos que 4 asesinos, posibles asesinos, no se conforma con uno, sino que además aparecen pues algunos libros más, pues que afloran pues una documentación militar inédita en donde se sigue pues la versión y se aparece una autopsia, aparecen los informes y las declaraciones del chofer, que era el único testigo que se sepa que estaba pues cuando sucede la herida, digamos, de que luego va a producir la muerte de Wagner, etcétera, ¿no? Que es el de Moisés Domínguez. Y entonces a partir de ahí se vuelve pues a florecer la polémica y en esas estamos. Y mientras tanto, pues, como decía también José Manuel y Ricardo, pues la casa por barrer aquí, mientras nos dedicamos, si Balmes sí, Balmes no avanzamos hacia el conocimiento y hasta establecer, digamos, un relato continuado, democrático, coherente, científico, sobre lo que ocurre en Canarias en esos momentos y durante toda la guerra y la posterior. ¿Tiene algún conocimiento sobre la fotografía que se llama La Raíz, los militares golpistas, donde hay incluso militares con cargo de los dos en ese momento? Sí, sí, están todos. ¿En qué momento se hizo esa fotografía y con qué fin? ¿Si la propaganda o para el lanzamiento? Vamos a ver, ese es el primer mito de Franco. O sea, ahí la cuestión tiene el hecho de las raíces tiene un doble sentido. No es para conspirar, evidentemente, no es el sitio adecuado ni la forma, sino cumple dos cosas. Uno, ver la operatividad, al fin y al cabo se mueven todas las unidades de la isla prácticamente, las de la Laguna, las de Santa Cruz y las de la Orotava, que eran donde existían las guarniciones militares en aquel momento, ¿no? Y entonces ve pues el operativo, además hay todo un operativo también que ocupa toda la isla, hay un ejército rojo, un ejército azul, hay todo, es un ejercicio militar clásico, pero que le sirve a Franco para tener, digamos, sobre las armas a sus oficiales y ver el comportamiento de las tropas. O sea, hay que recordar, porque se suele olvidar con frecuencia, que en aquellos momentos la inmensa mayoría de las fuerzas eran fuerzas de reemplazo, ¿no? O sea, y una parte de esa fuerza de reemplazo eran jóvenes afiliados a la juventud socialista, comunistas, ceneteros, en fin, y demás gente, ¿no? Y entonces tener a toda esa gente controlada y que las unidades funcionasen cuando se necesitasen, que se iban a necesitar, por ejemplo, ¿no? Y además también era una cuestión de confraternización, sobre todo con los jóvenes oficiales, ¿no? Que veían mucho menos a su comandante militar. Franco era el gran personaje militar, ¿no? O sea, el espejo donde se miraban, pues, la inmensa mayoría de los oficiales, y sobre todo los jóvenes, ambiciosos, descontentos, ¿no? Mal pagados, etc. Y además, a una parte de ellos, Franco había sido su director de academia. Y era el ejemplo. O sea, y entonces eso se hace también pues como homenaje, como desagravio y como juntar, digamos, a los jefes de la guarnición, jefes oficiales y suboficiales de la guarnición y clase, pues alrededor de su comandante militar y de su jefe y de su caudillo en esos momentos. Porque no solo hay efectivamente gente de la Orotava, etcétera, etcétera, sino que hay gente de Las Palmas también. Bastantes oficiales francos de servicio de Las Palmas vienen a eso, evidentemente. Ahora, ahí no se conspira nada y se hace la foto, que es una foto que luego, evidentemente, va a ser explicada, digamos, por los militares golpistas, franquistas aquí, pues con un timbre de orgullo y como el primer hito, digamos, de la rebelión, etcétera, etcétera. Ahí no se hace eso. Sí se estaba en la conspiración, sí se estaba organizando y se había organizado ya el golpe, eso sí es verdad. Y la foto, evidentemente, es un elemento absolutamente simbólico. Yo estoy detrás del último sello que se hizo de los años 60, que es además un sello precioso y no he podido recuperarlo. Lo tuve de niño, pero no he podido recuperarlo. Sí, sí. Fotos y los fotomontajes posteriores a mayor gloria los que quedaron aquí, de González Peral y... Sí, y de Cáceres. No, y los dos primos montados a caballo. Aquí hay un montón de material, y eso me viene muy bien para hacerlo, que está oculto, que no ha salido. O sea, de aquí memorias han aparecido poquísimas,
Luego, fotos tiene que haber a porrillo. Por ejemplo, aquí en La Orotava, Franco estuvo en la casa de los Machado durante un tiempo y tal, y seguro que debe haber un mogollón de fotos por ahí regadas, pero que no hay manera, no aparece absolutamente nada. O sea, sacar fotos aquí, sacar diario, memoria, recuerdos y tal, es una cosa imposible, ¿no? Ha quedado como una enorme losa que impide que el miedo por un lado, y yo creo, y la cuestión luego, de que la gente se ha conformado con esa falsa especie de que aquí no hubo guerra. Pues vaya, pues si no la llega a ver, pues si la llega a ver, mejor dicho, pues aquí no queda nadie. Entonces, Franco, ¿qué? ¿Un gran estratega militar, un gran estratega golpista o las dos cosas al mismo tiempo? No, ninguna de las dos, pero tonto de baba no era. No, ya se ve ya. Efectivamente, o sea, porque hay, en fin, hay quien dice que no tenía ni idea, ni de esto, ni de lo otro, ni de lo demás allá. Franco era un general joven, un general adecuado a sus conocimientos y sus capacidades, pues a lo que era España en aquel momento y el ejército español. Y así como desde el punto de vista, digamos, intelectual, pues conocemos perfectamente que de una promoción, y se lo digo un poco de memoria, ¿no?, de 360 cadetes, Franco saca el 282, 284, o sea que es uno de los últimos. Luego, evidentemente, lo compensa con otras actuaciones. Franco tenía pues sus capacidades y en algunos casos eran notables, sobre todo lo despiadado, la capacidad del ejercicio, digamos, del poder, de la ambición de poder. Eso sí lo tenía muy acentuado. Y luego el odio y la capacidad de mando también lo tenía muy acentuado. Yo no le tengo ninguna simpatía a ese personaje. Ahora, tampoco con decir cuatro adjetivos malsonantes y tal, tampoco vamos a arreglar absolutamente nada. O sea, Franco tenía sus capacidades y sobre todo él tenía imán en determinadas cosas. Era, por ejemplo, bastante bueno, que es otra faceta que el libro destaca, que Franco siempre tenía tiempo para recibir a la prensa, siempre. Y era un hombre que sabía utilizar los medios de propaganda de la época magníficamente. La radio, la prensa, la foto, siempre estaba ahí. O sea, a Franco se le puede hacer una biografía bastante oficial, ¿no?, bastante seguida, gracias a que siempre cuidó eso. O sea, cada vez que se movía de un sitio para otro, siempre Franco estaba con los periodistas haciendo declaraciones, ¿no? O sea, en Las Palmas, cada vez, las 3 veces que fue en su estancia aquí, hay sabrosas declaraciones, en algún caso, o generalidades y tal, de Franco. En ese sentido era muy cuidadoso y era un hombre, no era un ignorante, no era un ignorante, ni muchísimo menos, tal como se le ha hecho creer por ahí. O sea, Franco era un hombre notable para su época. Su familia lo fueron todos, de una forma o de otra, destacaron todos los hermanos, en concreto. O sea, que no venía el hombre de una situación tampoco así de eso. O sea, no era Napoleón Bonaparte, ni muchísimo menos, pero fíjense ustedes, no era Napoleón Bonaparte, pero acabó mejor que él. Lamentablemente, tengo que expresarlo así. Pero ¿qué hay de cierto? Ya a mí no tiene que preguntar, ¿qué hay de cierto en el atentado de Aragón? El intento. No tengo ningún indicio. ¿Hay algún indicio? ¿Hay alguna posibilidad? Porque aquí existía... recuerdo siempre a la gente mayor. ¿Perdón? Siempre recuerdo a la gente mayor comentando, incluso a mi familia. Sí, claro. Pero no hay algunas cuestiones que sí podrían hacer creer que es posible, porque aquí existía en la guarnición un sargento Cordero, que estaba a su vez en contacto con la gente de la FAI de Santa Cruz. Y sí, siempre se ha comentado la leyenda de un pistolero que se le detiene o que huye, que había unas personas vigilando. Lo que sí tenía Franco también es cierto que era una paranoia ya totalmente de manía persecutoria total, porque Franco tenía 5 organizaciones diferentes de guardia personal, 5.
policiales, de policía, de falangistas y de sus subordinados, ¿no? O sea, Franco estaba siempre, continuamente rodeado por gente de seguridad. Y él sabía su propio. Bueno, otra leyenda, digamos, increíble, prácticamente increíble, es que se dice que Franco no se daba cuenta de que estaba vigilado y todo este tipo de cosas. O sea, sus propios geógrafos le hacen pasar por tonto a él y a su mujer, ¿no? Que están, digamos, tocando el violón, este tipo de cosas. O sea, Franco sabía dónde estaba y dónde se metía y los peligros que corría, evidentemente, ¿no? A pesar de su paranoia. O sea, él decía a quien le quería escuchar de que estaba, desde hacía 2 años estaba condenado a muerte por Moscú. Entonces, lo de la Orotava, si no aparecen más datos y si no aparece nada, yo lo pondría muy entre paréntesis, ¿no? O sea, puede ser que Franco, puede ser que sí estuviese vigilado. Ahora, para hacer un atentado se necesita, bueno, además de la gente, tal, una infraestructura bastante considerable, a no ser que aproveche en un momento determinado y le des con una pistola o una cosa de esta. O sea, matar a una persona, según dicen los técnicos en el asunto, es bastante fácil, ¿eh? El más tonto puede matar al más listo, como se ha demostrado muchas veces, ¿no? O sea, o al más seguro, al más inteligente, ¿no? Si no, veamos, pues, lo que sé, el intento de asesinato, pues, del Papa Juan Pablo II, o el intento de asesinato de Reagan, o el asesinato de John Lennon, ¿no? O sea, que puede llegar cualquier desgraciado por ahí y te quita el medio, ¿no? ¿Y lo del atentado en Capitanía? Sí, ahí sí, yo creo que sí. Ahí además hay 2 cosas. Yo creo que hay 2 tramas, ¿eh? Y hay 2 intentos de atentado, no uno, 2. Uno del 13, que es por medio de los activistas de la FAI, ¿no? Que sabemos además quiénes eran los 3, prácticamente. Lo que pasa es que no hay testimonios escritos, sí hay memoria, de uno de ellos, que es Antoñé, un activista anarquista muy importante en Tenerife, ¿no? Que además ha dejado, gracias a Ricardo García Luis, toda una serie de memorias y de una novela también donde cuenta en cierta medida también ese acto. Eso está bastante... Y luego del segundo, que es a través de la Casa del Pueblo de Santa Cruz, cuyo secretario general, que era concejal de Santa Cruz, lo desaparece, ¿no? En concreto. Creo que hay otra trama, y de ese segundo, que se hace en la madrugada del 16 de julio, o sea, unas horas antes de que Franco reciba la noticia de la muerte de Balmes y se vaya, aproveche la coyuntura y se vaya a Las Palmas, ¿no? A enganchar con el Dragón Rapid. De ese sí hay una documentación militar bastante importante. Además, un pequeño documento inédito, de las 12 de la mañana, una pequeña nota manuscrita firmada por Franco, encontrada por mí en el archivo de Almeida, en la Inca en concreto, dirigida pues al gobernador civil, al que luego va a ser asesinado aquí, fusilado en concreto, Manuel Vázquez Moro, comunicándole de que ha habido un asalto de pistoleros a Capitanía. Y a ver qué es lo que hace, ¿no? Y eso lo hace, y eso nos indica también de que Franco no pensaba marcharse ese día, porque le indica que a ver qué pasa con su seguridad y también esa pequeña nota, ¿eh? El tema de los atentados, hay algo que tú señalas en el libro que yo creo que debe tener que debe ser bastante cierto, ¿no? La necesidad de crearse su propio mito, Franco, ¿no? y engordar, digamos, su currículum, sí, con todos estos posibles atentados que en el caso de la Orotava se citó en su momento y después se ha seguido repitiendo, pero no ha habido nunca ningún tipo de documentación que avale, ningún tipo de prueba que avale esa afirmación. Sí, lo mismo que el de la Laguna. Bueno, eso se lo crean más que Franco, que se lo deja hacer, evidentemente, los geógrafos y los pelotas que tienen alrededor, ¿no? Y que ven que, o sea, en 1937 Zurita pues hace la primera geografía importante de aquí, ¿no? Víctor Zurita. En Tenerife Franco planteó tal. Y luego, pues, la primera biografía de Franco, que la hace pues, unos meses después Joaquín Arrarás y tal, realmente fuera de la actividad militar, Franco no tiene otros méritos, ¿no? Y entonces, bueno, evidentemente tiene que presentar pues, un meritoriaje pues, más amplio, ¿no? E importante para la propaganda, porque ya era caudillo, jefe de los ejércitos.
ejército, jefe de Estado y tal, y no contravenir, ¿no?, la maledicencia, por ejemplo, de compañeros militares suyos, como el general Queipo de Llano, por ejemplo, que afirmaba a quien le quería oír que el único sacrificio que había hecho Franco por el movimiento era haberse afeitado el bigote. Entonces, sí, algunos son inventados, otros no, evidentemente. Y luego, los que dicen que ocurrieron en Las Palmas, dicen que ocurrió, eso no tiene, vamos, ni pie ni cabeza, ¿no? O sea, eso son, bueno, las habladurías militares, igual que, por ejemplo, o sea, en el caso de Valme, durante muchos años, aquí, al menos en Tenerife, se señaló a un militar como el asesino de Valme, que era el teniente coronel Hernández Francés, emparentado con la Casa de los Oramas, con la exclusiva Guagua, la Guagua Roja, que fue director de eso. Se decía que el pueblo, la voz popular, decían que este había sido el asesino de Valme y tal, ¿no? Pero bueno, no hay nada de eso, ¿no? El señor Hernández Francés hizo otras cosas. Esa sí se sabe, ¿no?, relativamente. Lo malo de estas cosas es que nos quedamos en las anécdotas y el pensamiento político y tal se nos va un poco de la mano. Sí, sí. Que es lo que teníamos que estar hablando. Bueno, Pero bueno, de todo bien. Sí, yo creo que la gran aportación del libro no es tanto aclarar el tema de Valme, sino el análisis del contexto sociopolítico en el que vive Franco, cómo actúa, cómo interactúa con la oligarquía, cómo la oligarquía se suma a toda la trama, vamos aplaudiendo hasta con las orejas, y cuál es la actitud del Frente Popular, de las organizaciones sindicales. Yo creo que esa sí que merece. Yo creo que lo más interesante, ya dejando a un lado a Franco, ¿no?, porque estamos hablando de Tenerife, ¿no?, de Tenerife del Frente Popular, ¿no? Yo creo que Ramiro plantea una hipótesis alternativa a lo que ha sido dominante dentro de las lecturas, ¿no?, democráticas o antifranquistas, ¿no?, y una cierta veneración del concepto de Frente Popular, pero en la práctica, y eso ya en su momento lo comentaba Miguel Ángel Cabrera, ¿no?, en su tesis, lo que hace el Frente Popular, o por lo menos Vázquez Moro, los principales cargos, es maniatar a las organizaciones y a la militancia, porque a veces nos olvidamos de un concepto, ¿no?, que no está de moda, se llaman clases sociales. ¿Quiénes son los que mandan en el Frente Popular? Y este tipo de cuestiones, yo creo que Ramiro plantea una hipótesis que está en la mente de mucha gente alternativa y que es interesante, y es que el Frente Popular, que intenta aplicar de una manera muy moderada el programa de 1931 de la Conjunción Republicano-Socialista, está más preocupado por intentar mantener el orden público y por controlar o reprimir las movilizaciones de las organizaciones populares, que es de abortar un golpe de Estado, en el cual muchos de sus dirigentes creen que a fin de cuentas no les va a afectar tan directamente, a fin de cuentas porque son de la misma clase social. Yo creo que ahí hay una cuestión que se debería plantear claramente, ¿no? Y Ramiro, si nos puedes comentar cuál es tu visión sobre la actuación del Frente Popular, porque lo que ocurre aquí, en este sentido, el texto de Ramiro es muy importante, ejemplifica lo que ocurre en muchísimas zonas del Estado, España, en esas jornadas, ¿no?, del 18-19 de julio del 36. Curiosamente, en aquellos sitios donde la norma de funcionamiento de las directrices del Frente Popular, de sus gobernadores civiles, no se cumplen, es donde es derrotado el golpe de Estado. Yo me niego a llamarlo alzamiento ni nada, un golpe de Estado moderno y violento. Sí, el Frente Popular efectivamente se ha magnificado y se ha embellecido enormemente, ¿no? Era una mera coalición electoral, además bastante mal avenida, con un programa además muy conservador. El único gran acicate que tenía el Frente Popular era, bueno, recuperar, como dijo Ricardo, un poco algunos de los elementos, ¿no?, de la Primera República del 31, y sobre todo la liberación de los 30.000 presos políticos, que fue lo que hizo que una parte importante, aquí en Tenerife, por ejemplo, ganaron las elecciones del Frente Popular, porque
la militancia de la CNT fue a votar. Y eso se puede ver tranquilamente analizando pues, las mesas electorales, que los datos están por ahí, ¿no? A pesar de que algunos supuestos historiadores también han hablado de pucherazo y de cosas parecidas. Entonces, efectivamente, aquí el Frente... Además, yo estoy absolutamente convencido de que si no hubiese habido el golpe de Estado, el Frente Popular, y que ya había encuentros y conversaciones entre gente del Frente Popular, los más hacia la derecha, y gente de la acera para llegar a un acuerdo y romper el Frente Popular. Yo creo que no se hubiese aguantado, porque las contradicciones eran tan grandes entre, sobre todo, los partidos de obediencia obrera, socialistas, comunistas, y los otros, los partidos de obediencia, digamos, republicanos, burguesa, ¿no? En que, y eso lo podemos, por ejemplo, hay un artículo muy bueno en el libro de la Segunda República de aquí, que es el problema del ayuntamiento de Arafo, ¿no? No sé si te acuerdas, que es magnífico, y ahí están a la greña. O sea, a los 2 días de tomar la alcaldía, los 4 partidos están absolutamente a la greña, y eso ocurre en un sitio y en otro. ¿Y aquí qué sucede? Aquí el golpe militar, el golpe de Estado, que proclama el estado de guerra, que no hay que olvidarlo, es una sorpresa absoluta. Y aquí además es una sorpresa porque ¿qué es lo que hace el gobernador civil, el señor Vázquez Moro, que luego va a pagar con su vida esa acción, ¿no? Pues no convoca al Frente Popular, no avisa del golpe, él tiene noticias ya del golpe unas horas antes que se va a producir, no convoca a las organizaciones del Frente Popular, no avisa a los sindicatos y decide rendirse. Decide que la fuerza militar es suficiente y que él no tiene pues, las capacidades, ni siquiera la voluntad de hacerse así. Él consideraba, además conocía también la figura de Franco, que donde una cosa la dirigiese Franco, eso iba a triunfar. Y enfrentarse a eso, pues era un suicidio. Y entonces él actúa, el señor Vázquez Moro, ¿no? Don Manuel Vázquez Moro, pues actúa en consecuencia. Ellos, sobre todo los burgueses, pero también, digamos, los dirigentes obreros, una parte de los dirigentes obreros, no valoraban en su justa medida la actuación, la crueldad y lo despiadado que iba a actuar el fascismo. A pesar de que era un elemento, digamos, minoritario, sí había una contaminación general en todas las derechas tinerfeñas, de que sabían, de que habían pasado bastante miedo, pánico, como diría Elham, ¿no? Los pánicos sociales, aquí habían pasado muchos pánicos, o sea, las huelgas, por ejemplo, en la octava, eran unas huelgas históricamente espléndidas, o sea, el comité de huelga es una cosa impresionante, o sea, nos sitúa en la Rusia de 1917, ¿no? En la Rusia soviética, o sea, un comité de huelga organizado explicándole cómo tenían que actuar los piquetes de los trabajadores y tal, y los panfletos son preciosos, ¿no? O sea, es una auténtica maravilla, y por supuesto es una maravilla desde el punto de vista, digamos, de los simpatizantes de la izquierda y tal, pero hay que ponerse también en la piel, digamos, de los coburgos, de aquí, que no estaban tan maravillados, muy por el contrario, o sea, estaban aterrorizados. De eso que su jornalero, porque aquí lo que había eran miles de jornaleros, les tratase de tú, y no les cediese la cera, y le exigiese que no eran 5 pesetas, sino que eran 7 al día. Que él trabajaba 8 horas, como mandaba su sindicato, evidentemente. De ahí que la represión que se va a ejercer luego aquí va a ser terrible. Los van a perseguir después de finalizada la guerra, donde se producen una parte de los fusilamientos, es aquí, es gente de los votados. Ustedes, afortunadamente, para su familia, pues han recuperado pues, su memoria. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay por un lado la contradicción. El Frente Popular era una coalición electoral, no significaba, como se entiende vulgarmente, como la antesala de la revolución, no, era todo lo contrario. Era efectivamente el muro de contención, ¿no? Y luego que hay una minusvaloración de la capacidad, digamos, de odio, ¿no? Que es lo que se despliega, y quienes despliegan ese odio son especialistas de la muerte, insisto de nuevo. O sea, es el brazo armado de la que tenía la sociedad civil en aquella época, y eso salta por los aires, y eso es lo que explica
ese estado de guerra que empieza a funcionar desde el primer minuto del 18 de julio es lo que explica la represión. Sin la guerra, sin el estado de guerra, sin los poderes totalitarios que adquieren las autoridades militares, es imposible. O sea, la República en determinados momentos pues también reprime, y reprime muy fuerte, pero el grado de generalidad y de totalidad que significa, digamos, el salto cualitativo que significa la declaración del estado de guerra es lo que permite el cambio de la correlación de fuerzas, es lo que permite el aplastamiento de los intentos de resistencia armada que hay aquí. Durante 2 meses hay tiroteos permanentes en Santa Cruz, en concreto, y por aquí van recogiendo gente, y hay cientos de alzados en toda la isla, que van a ir capturando poco a poco. Hay, ya le digo, en octubre de 1936, hay de una población de Tenerife de poco más de 300.000 personas, hay 10.000 hombres armados. 10.000 hombres armados. Las milicias de acción ciudadana, que son 3.000, la Falange, los vanguardistas de Falange, que son los jóvenes, que son otros 3.000, y así sucesivamente. O sea, y eso van ocupando el territorio, ¿no? Y además, ¿quién lo ocupa? No es gente de fuera. Tienen listas los guardias civiles, acción ciudadana, sino que es gente que vive al lado tuyo, que te conoce, que sabe cómo funciona. Hay gente, además allí se decide rápidamente, no te dejan ni siquiera apuntarte al bando de ellos, en general, ¿no? Sino tú decides, tú estás en el bando rojo, y a Pfeiffer contigo, o te matamos ya por el camino, ¿no? Si nos parece. O sea, si hay alguna circunstancia ya particular, ahí ya entran las cosas, ¿no? De deuda, de malos rollos, de que tú no me saludas o cosas de estas, ¿no? Es una situación de pasar a un nido de víboras, y además esto se transforma en una cárcel. Salir de aquí es muy difícil, y la represión es brutal, es sistemática, y eso tenemos que saberlo. Esa es nuestra historia. Una cosa que siempre hablamos cuando hacemos historia de Canarias o hablamos de Canarias es que parece que estamos metidos en el localismo. Aquí se reproduce básicamente lo que ocurre en casi todo el territorio español, ¿no? Esa dinámica, ¿no? Sobre todo en el que ganan los sublevados con referencia al golpe, pero lo que es el proceso y la correlación de fuerzas que hay a la altura de marzo, abril, mayo del 36, la que estamos en la misma situación que el Estado español, incluso en otros modelos, ¿no? En otros territorios. Pienso en Francia, el Frente Popular francés implosiona por la derecha, ¿no? Además, Francia está en una situación similar. ¿Qué es lo que hace peor? El golpe de Estado y el Estado de Francia sí estaba al borde de la guerra civil. España en junio del 36 no. Francia sí. En Francia sí está, pero vamos al borde prácticamente de la guerra civil, ¿no? Huelgas, con follones sociales pues muy fuertes, con confrontaciones y tal. España, bueno, hay conflictos y esas cosas, en mayor o menor medida, pero vamos, hay una situación en una Europa además muy convulsa, ¿no? Con mucha violencia por todos lados. O sea, los fascismos están absolutamente en auge, es el momento culminante, ¿no? 1936, del nazismo, de que ya se asienta en Alemania, ¿no? Y de Benito Mussolini, pues que ya lleva unos cuantos añitos, ¿no? La dinámica general del proceso de fascistización de las derechas. No, aquí se hace, hay una foto además muy espectacular, que es la del cambio de banderas aquí en Santa Cruz, en el Palacio de Capitanía también. Eso se produce el 15 de agosto, ¿no? Que se quita la bandera republicana y se pone la vieja bandera monárquica, ¿no? Y entonces, en el balcón de la Capitanía General aparecen todas las autoridades, ¿no? Con don Domingo Pérez Cáceres también incluido, que era el obispo auxiliar, digamos así, de Tenerife, ¿no? En concreto. Y entonces están todos, presidente del Cabildo, alcalde de Santa Cruz, gobernador civil, que eran todos prácticamente militares, o bien en la reserva o bien en activo, ¿no? Y pues toda una serie de autoridades luego, pues, el jefe de Hacienda, en fin, etcétera, ¿no? Hay unas 15 o 16 personas.
todos están con el brazo alzado ya. O sea, todos están saludando, como se decía en la época, a la romana. Y la gente, y bueno, y luego se produce, que es curioso, ¿no?, el canto del cara al sol, por parte de unas jovencitas falangistas y tal, pero el personal lo único que hace es aplaudir porque no se conoce ni la letra, y era la primera o la segunda vez que había oído la canción, ¿no? Pero el proceso de fascistización se produce a pasos agigantados, ¿no? Ahí estas son muestras, tanto teóricas como eso. Luego ya, unos meses después, sí, 2000 personas reunidas en el Teatro Quimera, todos se saben ya el himno del cara al sol. Muchísimas gracias, muy amables por todo, ha sido un placer, y a leer o a, en fin, a pensar también en esto, y ayudar y a estar al loro, como diría aquel, con la cuestión de la recuperación de la memoria histórica, que nos va bastante bien. Muchísimas gracias.